Bien, continuando con el estudio de sensores, vamos ahora a los sensores de proximidad. Estos sensores son muy usados en sistemas de control. Se clasifican como ultrasónicos, ópticos, capacitivos, magnéticos e inductivos. Ahora no solo nos enfocaremos en los ultrasónicos. Estos son muy usados en sistemas de medición no invasivos, para determinar la distancia del emisor a un objeto. La principal ventaja, como ya dijimos, es que son no invasivos, es decir, no se requiere contacto con el objeto. La señal se puede generar por distintas técnicas: electromagnéticas, ópticas, capacitivas y piezoeléctricas. La última es la más usada por ser más efectiva en la producción de energía. El corazón de los traductores es el efecto piezoeléctrico. Los materiales con este efecto generan carga eléctrica cuando se les aplica presión. La transducción se basa en un cambio de polarización del material debido a la deformación generada por una fuerza. Estos materiales pueden realizar el proceso inverso. Un material está formado por dipolos, es decir, cada elemento está polarizado. Cuando se experimenta la deformación por la fuerza, los dipolos se alinean y permiten medir voltaje. Si ahora se conecta una batería, los dipolos sienten la atracción y esto genera una deformación. En general todos tienen un amortiguador mecánico y una capa protectora o acopladora. Una arquitectura muy usada en bajas frecuencias es el traductor de Lavenin, que se forma de anillos piezoeléctricos ordenados en pares y transfiere la energía a la masa. Un problema es la temperatura, ya que causa deformación y por lo tanto una carga eléctrica. Una ventaja es que la señal de salida es proporcional a la deformación, lo que da linealidad a la salida. Cuando el emisor y el receptor están en forma contigua, se mide velocidad o proximidad, y si están opuestos, se puede detectar la interferencia de algún objeto o la velocidad de un fluido. La onda generada no es puntual, por esto se conocen a los traductores como de pistón. Las ondas producidas son de corta duración y de alta frecuencia. Al encontrar un objeto, este es reflejado, por lo que en general se basan en medir el tiempo que le toma regresar a la onda. Algunos usan la intensidad para la detección, pero esto es muy susceptible al ruido de fondo. Una ventaja de estos traductores es que solo depende de la impedancia acústica del material para tener una onda reflejada. Una desventaja es que la velocidad depende de la temperatura. También se puede utilizar el efecto Doppler para hacer detección de velocidad de un fluido. Este consiste en un cambio en la frecuencia por el movimiento del objeto que la refleja. Este cambio es proporcional a la velocidad del reflector. Cuando el objeto se aproxima, aumenta la frecuencia, y cuando se aleja, disminuye. Ahora, tenemos diferentes métodos de operación dependiendo de cómo se utilicen. Se tiene reflexión, de ventana, barrera ultrasónica, bidireccional, supresión de primer plano, medidor de distancia y barrera de detección por defectos. El de reflexión registra un cambio cuando el objeto está dentro de un umbral. El de ventana se tiene cuando el objeto se encuentra en una ventana de tiempo con límites bien definidos. El de barrera ultrasónica bidireccional tiene diferencia con el de ventana en que se usa un objeto reflector. El objeto se busca, interrumpe la reflexión y se usa entonces para materiales difusos. El método de medidor de distancia se usa para medir la distancia usando el tiempo. Se debe establecer un rango de medición. Y finalmente, el método de barrera de detección de defectos. En este caso se coloca frente a frente los sensores y se detecta el cambio en la señal por los defectos del objeto. Sensores de temperatura. La temperatura es la intensidad de calor de un objeto, el cual es una medida promedio de la energía cinética de las partículas del material, es decir, es la energía asociada a los movimientos de las moléculas del material. Cuanto mayor sea la energía, mayor será la temperatura. Existen distintos métodos para medir esta magnitud física, y dependerán de las condiciones de detección, el objeto a medir y la precisión requerida. Las mediciones deben de ser de acuerdo a las escalas establecidas: Fahrenheit, Celsius, Kelvin y Rankine. Estas escalas se establecen por propiedades termométricas de una sustancia. Por lo tanto, la escala es la relación entre la propiedad termométrica y la temperatura. La escala Fahrenheit se determinó poniendo el cero en una mezcla de hielo, agua y cloruro de amonio.
El segundo punto para su creación es agua con hielo a 32 grados Fahrenheit y el tercer punto es la temperatura del cuerpo humano a 96 grados Fahrenheit. La escala Celsius es la temperatura de ebullición y de congelación del agua, es decir, 100 y 0 grados. La escala Kelvin es el 0 llevado a menos 273.15 grados centígrados. La escala Rankine es la escala Fahrenheit sobre el cero absoluto. Los instrumentos para medir temperatura aprovechan fenómenos característicos y propios de los materiales con los que se fabrican: radiación del material, fuerza electromotriz, cambio en la resistividad y cambio en el estado, por ejemplo. Por ejemplo, el volumen. Los instrumentos se clasifican como traductores que convierten energía térmica en otro tipo de energía: termómetros, sistemas termales y termoeléctricos. En este caso nos vamos a enfocar en estos últimos. Estos traductores relacionan la variación de energía térmica con una variación de la señal eléctrica. En general se tienen distintos tipos con distintas ventajas. Por ejemplo, el termistor básicamente es una resistencia construida con un semiconductor sensible a distintos niveles de temperatura. Varía su valor resistivo en función de los cambios de energía térmica. Se sabe que en un metal el aumento de la temperatura provoca un incremento en la resistencia. En contraste, el aumento de la temperatura en un semiconductor provoca disminución de la resistencia. Esto se debe al incremento de energía cinética de los electrones en el semiconductor. Más electrones son arrancados de los átomos y adquieren mayor movilidad. En los metales, estos vibran con mayor amplitud, lo que hace que puedan chocar entre ellos y dificultar su paso. En los semiconductores se tienen más electrones y se tiene un coeficiente negativo mucho mayor que el positivo de los metales. Por lo tanto, se tiene sensibilidad más alta. Existen algunos semiconductores con coeficiente positivo, que actúan como metales. Para los termistores, la temperatura ambiente se considera baja, por lo tanto, se tiene resistencia alta. Para variar la respuesta se cambian las dimensiones y la forma de estos. Los termistores con coeficiente de temperatura negativa son fabricados con distintas formas dependiendo de la aplicación final. Existen condiciones para que los termistores sean aplicables, debido a la circulación de corriente. Se genera calentamiento, lo que lleva a un error de casi medio grado centígrado, en un rango de 0 a 50 grados centígrados. El problema es que se necesita esta corriente para medir la resistencia. Se tienen pérdidas por efecto de Joule que deben considerarse, ya que esta eleva la temperatura, baja la resistencia y disipa más potencia al ambiente. Estos se pueden linealizar con un divisor de voltaje. La principal ventaja del uso del termistor es su fácil manejo e incorporación a sistemas de medición reducidos. Es barato y tiene alta sensibilidad. Ahora, por otro lado tenemos los termopares o termocupla. Estos dispositivos revolucionaron la forma de medir la temperatura. Consisten básicamente en un par de conductores con diferentes propiedades. En general son metálicos y se encuentran unidos formando un circuito. Las uniones están a diferente temperatura. Esto genera una corriente por el efecto Seebeck. Este efecto termoeléctrico es la conversión directa de la diferencia de temperaturas a un voltaje y viceversa. Seebeck descubrió que una brújula se desviaba cuando se formaba un circuito cerrado con dos materiales unidos en dos lugares con diferente temperatura en las uniones. Lo que ocurre es que una diferencia de temperatura crea una FEM termoeléctrica. Si lo pensamos como un gas, los portadores de carga se difunden cuando un extremo de un conductor está a diferente temperatura. Los portadores calientes se van al extremo frío, porque hay menor densidad, y los portadores fríos hacen lo mismo. Si el conductor alcanza el equilibrio, se tendrá la misma temperatura en todo el conductor. Este movimiento se llama corriente de calor. En metales y semiconductores tipo N, la conducción es por electrones. En la actualidad, se sabe que el efecto Seebeck es una combinación del efecto Peltier y Thomson. El efecto Peltier es cuando existe una corriente en las uniones. Esto produce absorción o liberación de calor, ya que existe un desbalance de energía en los electrones libres de cada material. Si la corriente es contraria a los electrones, estos extraen energía de los metales enfriando la unión. Si es a favor, entonces los electrones pierden energía que es absorbida por el metal y se calienta.
El efecto Thomson se presenta cuando una corriente circula en un metal homogéneo sometido a un gradiente de temperatura. Esto provoca absorción o liberación de calor. Las propiedades de los termopares son: ley del circuito homogéneo. En un circuito de un solo conductor no se percibe corriente por efecto de temperatura. La ley de los metales intermedios. Si un circuito formado por varios metales tienen misma temperatura, entonces la Fe es cero, independientemente del número de metales o uniones. Ley de temperaturas sucesivas. Si se tienen tres uniones A, B y C, todas a diferentes temperaturas, se genera una fuerza electromotriz que es la suma algebraica de la fuerza entre el punto A y B y la del B y C. Es importante comentar que no se recomienda medir el voltaje Seebeck directamente para tener buena precisión, ya que si tenemos un termopar cobre-constantán, al conectar el multímetro los cables crearán otra unión termoeléctrica entre el cobre y cobre no, pero sí entre el constantán y el otro cobre. La solución es conocer el voltaje generado por esta unión sometida a una temperatura conocida, así esta unión será de referencia. Hoy en día se fabrican diferentes calibraciones y dependerá de la aplicación. Las más usadas son T, J, K y R. Sensores de temperatura resistivo. Funcionan igual que el termistor de coeficiente positivo, es decir, al aumentar la temperatura existe un aumento gradual de la resistencia. Es muy usado por su estabilidad y su cambio lineal en el rango. Existen dos tipos, se les conoce como bobinas y de película. Se emplea níquel-hierro o cobre-tungsteno. El sensor de temperatura resistivo de platino se utiliza como estándar internacional. También tenemos el diodo como sensor de temperatura. Estos son la aplicación más simple de las uniones semiconductoras para medir temperatura, ya que tiene una gran variación de la curva de voltaje contra corriente por un gradiente de temperatura. Esto es lo que se usa para medirla realizando una calibración cuidadosa. El sensor LM335 tiene una precisión de 1 grado centígrado y mide entre menos 40 grados centígrados y 100 grados centígrados. La ventaja es su linealidad en la salida y el rango que maneja. El medidor de temperatura a distancia, pirómetro. Cuando aumenta mucho la temperatura, es difícil realizar mediciones porque no se puede realizar el contacto físico. Los pirómetros permiten la medición sin contacto. Esto se logra porque la materia sometida a cambio de temperatura irradia niveles de energía que están en función de los campos. Se sabe que toda materia radia arriba de cero absoluto. El rango de un pirómetro está entre menos 55 grados centígrados y hasta 4000 grados centígrados. Se clasifican en ópticos y de radiación. Los pirómetros ópticos usan un sistema de visión para detectar cambios en el ancho de banda de la radiación, a partir del color de incandescencia que va del rojo oscuro al blanco pasando por el amarillo. Para su operación se basan en un método simple de comparación entre la radiación de un filamento de referencia contra la radiación del objeto estudiado. El pirómetro de radiación. La principal característica es que detectan directamente la radiación. Su rango va de 550 grados centígrados a 1600 grados centígrados. Se basan en la ley de Stefan Boltzmann. La intensidad de la energía emitida por la superficie de un cuerpo negro aumenta de forma proporcional a la potencia cuarta de la temperatura absoluta del cuerpo. Por lo general, tiene una lente de fluoruro de calcio que concentra la radiación hacia una termopila, la cual es un conjunto de termopares conectados en serie. La lente se enfoca en la unión caliente y la parte expuesta es negra para maximizar su absorción. Sensores de humedad. En sí, lo que se quiere determinar es la cantidad de líquido que se encuentre en algún objeto. Su magnitud es directamente asociada con la cantidad de líquido que puede absorber dicho cuerpo. Esto puede alterar las propiedades físicas, químicas y biológicas, por eso la importancia de su sensado. Existen distintas formas, por ejemplo, en la atmósfera se mide la cantidad de vapor en el aire. Se puede expresar como humedad relativa, específica y absoluta. Primero definamos estos conceptos. La humedad absoluta representa la relación de moléculas de agua en un objeto y el volumen que ocupan. Por ejemplo, en un volumen de aire representa la cantidad de vapor de agua en el volumen. Para aire con baja temperatura se genera condensación de vapor,
Esto podría indicar mayor humedad absoluta. Humedad relativa. En las mismas condiciones de temperatura y humedad relativa, representa la relación entre la cantidad actual de agua que contiene el gas y la cantidad que el gas tendría en estado de saturación sin condensación. Se expresa en porcentaje. Por ejemplo, si una masa de aire contiene la mitad de vapor que puede contener, tendría 50% de humedad. En ecuación, esto se puede escribir como la relación entre la presión de vapor entre la máxima que pueda emitir sin condensación. Otra definición más técnica es la relación de la fracción molar de vapor en el aire seco entre la fracción molar de vapor en el aire saturado. Humedad específica. Se conoce como contenido de humedad y es la relación entre la masa de agua y la masa de la sustancia seca. Para aire es el peso del vapor en kilogramos entre el peso de aire seco en kilogramos. Es la cantidad de moléculas de agua requeridas para saturar 1 kilogramo de aire seco, considerando el punto de rocío. Punto de rocío. Es la menor temperatura en la que el vapor se comienza a condensar, es decir, es la temperatura de saturación para aire con vapor de agua. A esta temperatura se tiene 100% de humedad. Ahora, regresando a los sensores, tenemos el sensor de deformación. El principio de estos sensores son los cambios en las propiedades físicas por humedad. Por ejemplo, si se modifica el agua en celulosa, cambian las dimensiones volumétricas de esta. En la actualidad se fabrican fibras sintéticas que cambian la longitud por el agua absorbida. Se usan junto con bandas extensiométricas para generar una señal medible. La medición se reduce a medir el cambio en las dimensiones de la fibra. Este sensor mecánico es de los más simples. Se usa con temperaturas entre menos 10 grados centígrados y 70 grados centígrados y tiene un error de alrededor del 3%. Bulbos húmedos y secos. Se usan dos bulbos, uno seco y otro húmedo. Se mide la temperatura y de ahí se infiere la cantidad de moléculas de agua. La temperatura del seco es la que se registra en el ambiente con un termómetro. La temperatura del bulbo húmedo es sobre una película de agua. Se puede usar un termómetro normal con el bulbo cubierto con una tela húmeda. La evaporación disminuye la temperatura registrada. En la actualidad se usan con termistores o termoresistencias. Sensores de contacto. Estos en general se usan para medir la humedad en la tierra. Cuentan con dos electrodos. Al inicio del circuito se encuentra abierto. Cuando se introduce la sustancia, funciona como una resistencia. La corriente dependerá de la humedad de la sustancia, aumentando la conductividad con la humedad. Se usa un potenciómetro para calibrar la humedad de referencia, es decir, el umbral. La salida de este es digital. Sensor capacitivo. La absorción de vapor produce un aumento en la permitividad dieléctrica, produciendo aumento en los valores de capacitancia, lo cual depende del área, la separación, la constante dieléctrica y estos tienen una salida lineal.